El slasher es un subgénero del horror cuya trama sigue a un asesino, en la mayoría de los casos enmascarado, que persigue y mata a sus víctimas con armas de mano, tales como cuchillos, hachas o motosierras, por decir algunos. Su popularidad es innegable y prueba de ello es el éxito comercial de franquicias como Viernes 13, Halloween y Nightmare on Elm Street, por decir algunas. Su origen puede ser objeto de debate, aunque sin duda el slasher se popularizó y consolidó con la película Black Christmas y La Masacre en Texas, ambas estrenadas en 1974. Más tarde llegarían Halloween en 1978 y Viernes 13 en 1980, abriendo paso a múltiples secuelas y remakes dentro de estas franquicias. Quizás su origen pueda ser objeto de debate, pero siguiendo las reglas no escritas de este subgénero, el primer slasher en la historia del cine fue la película Peeping Tom, un thriller psicológico dirigido por Michael Powell. En esta cinta, Mark es un director de cine que graba el momento en que mata a sus víctimas. En esta película se toca el tema del voyeurismo y la mala relación de Mark con su padre. El voyeurismo de la cinta fue inspirado en obras previas del director Alfred Hitchcock. Peeping Tom estrenó en abril de 1960 y aunque hoy es considerado un clásico de culto, no fue muy bien recibida en su momento, razón por la cual Alfred Hitchcock estrenó Psicosis 2 meses después, pero sin hacer una proyección a la prensa. A diferencia de Peeping Tom, Psicosis fue un éxito inmediato y por diferencia de 2 meses no es el primero, sino el segundo slasher en la historia del cine, y hoy vamos a revisar su continuidad y explicar cómo es que sí es un slasher. Psicosis es una película en blanco y negro, lo que hace pensar a la gente que es más vieja de lo que en realidad es, pero en 1960, año en que se estrenó, ya se habían estrenado cientos de películas a color. Grabarla así fue debido a que Alfred Hitchcock lo hizo con un bajo presupuesto, incluso utilizando el mismo equipo de su serie Alfred Hitchcock Presenta para rodarla. Paramount incluso le dijo a Hitchcock que él podría tener la mayoría de las ganancias, ya que el estudio no le tenía fe al proyecto, lo que le dio al director una fortuna que después usaría para financiar nuevos proyectos. La película estuvo incluso a punto de ser un episodio más de su serie de televisión, lo cual hubiera sido un masivo error. A partir del éxito de Psicosis, se estrenaron 3 secuelas, un remake, una serie y una secuela para televisión que pocos recuerdan. De estas continuidades, hoy solo vamos a enfocarnos en la oficial, la protagonizada por Anthony Perkins desde 1960 hasta Psicosis 4 en 1990, por lo que solo haré mención a otras continuidades de manera breve. En 1998 se estrenó un remake que es prácticamente una recreación cuadro por cuadro del clásico de Hitchcock, e irónicamente tuvo una muy mala recepción en taquilla y por parte de la crítica. Las actuaciones quedan mucho a deber y los personajes no se ven para nada como se vieron en la original. No hablaré mucho de esta cinta porque no creo que valga la pena y sencillamente no hay mucho que decir sin hablar mal de ella. Yo le tengo un recuerdo especial porque recuerdo cuando la vi por primera vez de niño y me hizo enamorar de la película. Sin embargo, cuando vi después la Psicosis original, bueno, esta definitivamente queda fuera de la discusión. Otro remake que tiene Psicosis se hizo en una serie de televisión de 5 temporadas estrenada en 2013 y protagonizada por Vera Farmiga y Freddie Highmore. Esta serie vale mucho la pena y es realmente un remake que reinventa la historia original y la adapta a la época actual, con smartphones y ligeros cambios en el perfil de algunos personajes, aunque nada de esto es molesto, pues si bien al inicio de la serie se esperaba que fuera una precuela a la película original, termina siendo una muy buena y bien actuada adaptación. Pronto haremos un video hablando sobre sus 5 temporadas, por lo que hoy no entraré mucho en detalle. En 1987 se estrenó una película para televisión que serviría como piloto de una serie que nunca se hizo. Esta también se llamaba Bates Motel. Esta era una continuación directa de Psicosis de 1960. En esta cinta tenemos un personaje nuevo llamado Alex, que se hace amigo de Norman Bates en el hospital psiquiátrico, por lo que años después, cuando Norman muere, le hereda el motel Bates. La cinta es un despropósito que muestra a Alex lidiando con la labor de levantar de nuevo el motel, el cual al parecer ahora está embrujado y lleno de fantasmas. El mismo actor Anthony Perkins dijo que esta película era horrible, por lo que no es de extrañarse que su intención de ser un piloto de televisión fracasara y no se hiciera ninguna serie. Ahora sí, vamos con la continuidad principal, la que muchos recuerdan y quizá otros no conocían, pues al hablar de Psicosis es casi imposible que alguien no la conozca. Y si bien muchos ubican el remake del 98 y llegaron a ver o conocer la serie Bates Motel, no es tan conocido para los menos aficionados que existieron Psicosis 2, 3 y 4, siendo esta última una precuela y secuela a la vez. Psicosis arranca el 11 de diciembre de 1959, en épocas prenavideñas, en el estado de Phoenix. Marion Crane sale de su trabajo un momento para poder estar con su novio Sam en un hotel. Ambos quieren estar juntos, pero él tiene que pagar la pensión de su ex esposa y no puede darle a Marion la vida que merece. Cuando ella regresa al trabajo, su jefe le encomienda llevar $40,000 de la venta de una casa que acaba de hacer al banco para que estén seguros ahí.
Eso hoy en día equivaldría aproximadamente a $400,000. Vemos al inicio de la cinta que la ropa interior de Marion es blanca. Esto es importante porque cuando llega a su casa antes de supuestamente ir al banco, vemos que ahora es negra, reflejando el camino a la maldad que tomó Marion al decidir quedarse con el dinero para poder llevar una buena vida con Sam. Después de que un policía sospecha de ella por comportarse extraño, decide cambiar de auto y seguir manejando hasta California. Llega por accidente a un motel en donde el encargado Norman Bates le da de cenar y la aloja en la primera habitación, junto a su oficina donde puede espiarla mientras se desviste, para luego llegar a una de las escenas más icónicas del cine en general. Aunque acá termina la vida y participación del personaje de Marion Crane, vale la pena recordar que fue interpretada por la actriz Janet Leigh, madre de la mismísima Jamie Lee Curtis, quien saltó a la fama como Laurie Strode en la saga de Halloween. Y por si fuera poco, Norman Bates es interpretado por el actor Anthony Perkins, padre de Oz Perkins, quien nos trajo este 2024 la película Longlegs. Todo el legado de terror que salió de esta cinta es impresionante. Uno de los secretos mejor guardados en su época, y que no es ningún spoiler decirlo hoy en día, es que no fue la señora Bates quien mató a Marion en la bañera, sino Norman vestido de su propia madre. Y es que desde que la señora Bates murió, Norman desarrolló una segunda personalidad que lo hace hablar, pensar y vestirse como su madre para matar a toda mujer que él considera atractiva. Norman sale de su trance viendo que su madre mató a la mujer hospedada en la cabaña 1 y se encarga de limpiar toda evidencia para protegerla, o bueno, eso es lo que él piensa, y sin darse cuenta, tira el dinero que ella se había robado de su jefe, lanzando todo en su auto a un pantano cerca. Esta escena, además de ser icónica, fue difícil de grabar, pues contrario a lo que muchos piensan, la toma del ojo de la actriz Janet Leigh se hizo sin edición, con Leigh teniendo que mantener sus ojos bien abiertos mientras la cámara se alejaba. Para recuperar el dinero robado, el jefe de Marion contrata a Arbogast, un detective privado que rastrea a Marion hasta el motel Bates, en donde habla con Norman y descubre que ella sí pasó ahí la noche, pero bajo el nombre de Mary Samuels. Mary siendo corto para Marion y Samuels siendo el apellido derivado del nombre de su novio Sam. Arbogast se mete a escondidas a la casa Bates para hablar con la madre de Norman, pensando que sigue viva, para preguntarle si habló con Marion. Cuando el investigador sube las escaleras, es increpado por Norman vestido otra vez de su madre y muere acuchillado múltiples veces. Esto refuerza que estamos efectivamente frente a uno de los primeros slashers de la historia. Sam y Lila, la hermana de Marion, deciden ir a investigar después de no recibir noticias de Arbogast, quien lo último que les dijo fue que hablaría con la madre de Norman, pero cuando llegan con el sheriff local de Fairville, el pueblo ficticio en California, les dice que la madre de Norman murió envenenada años atrás. Ambos llegan al motel para buscar respuestas y mientras Sam distrae a Norman, Lila va hacia la casa para, al igual que Arbogast, encontrar alguna pista sobre su hermana perdida. Norman se da cuenta y noquea a Sam. Cuando Lila se da cuenta de esto, se esconde en el sótano donde encuentra el cadáver de la madre de Norman, un gran plot twist para esa época. Él llega entonces vestido de su madre e intenta matarla, pero Sam aparece y logra detenerlo. Norman es detenido y en la estación de policía un psiquiatra le explica a Lila y a Sam que Marion había sido asesinada junto con otras dos mujeres de las que no sabemos ni vemos nada en esta cinta, pero hablaremos de ellas en la cuarta parte. El psiquiatra explica que Norman envenenó a su madre y a su amante 10 años atrás y debido a la culpa desarrolló una doble personalidad que lo convertía en su madre cada vez que él se sentía atraído a una mujer. Esto solo para asesinar el objeto de su lujuria. La cinta termina con una toma del auto de Marion Crane siendo sacado del pantano, en donde encontraron el cuerpo de otras dos mujeres que Norman había matado en el pasado. La música de Bernard Herrmann es el toque final para que esta cinta sea todo un éxito y toda una experiencia única en el cine. Alfred Hitchcock hizo lo posible para evitar que se filtrara el giro del final que muestra que la madre de Norman está muerta. Para eso, una vez que adquirió los derechos de la novela del mismo nombre, compró todos los ejemplares que pudo para que nadie más pudiera leerla y así nadie sabría cómo terminaba. Después del éxito que fue Psicosis, se estrenaron 3 secuelas directas: Psicosis 2, Psicosis 3 y Psicosis 4, el inicio. Aunque estas entregas coexisten en el mismo universo que la primera y son continuación directa una de la otra, es posible sacar 2 continuidades de aquí. Vamos con la primera, que es la más sencilla, la que continuó con Psicosis 2 en 1983, 23 años después del estreno de la original. Esta entrega fue escrita por Tom Holland. No es de Tom Holland, el famoso escritor y director de terror que ha escrito películas como Fright Night y Child's Play, entre otras. Anthony Perkins regresa para interpretar a Norman Bates, y la verdad es que Psicosis 2 es una muy digna secuela a la original. Alfred Hitchcock falleció en 1980, por lo que no tuvo nada que ver con esta ni ninguna otra secuela. La atmósfera de esta cinta no es tan parecida al estilo de Hitchcock, pero se siente demasiado al estilo ochentero que imperaba en la época, y eso lo digo de la mejor manera. La música es de Jerry Goldsmith y es de lo mejor de la cinta. A él quizá lo recuerden por hacer la música de películas como El planeta de los simios, La profecía, Alien, Gremlins
entre muchas otras. 22 años después de lo acontecido en Psicosis, Norman Bates ha sido liberado del hospital psiquiátrico en donde fue encerrado y va de vuelta a vivir en la casa donde creció. Layla, la hermana de Marion, nuevamente interpretada por la actriz Vera Miles, se opone rotundamente a que Norman sea liberado. Norman se consigue un trabajo como cocinero en un restaurante local en donde conoce a Mary, una mesera que recientemente se quedó sin un lugar para vivir, por lo que Norman le ofrece quedarse en su motel sin pagar un solo centavo. Mary es interpretada por Meg Tilly, a quien recientemente vimos en la serie de Chucky, pues Meg es hermana de Jennifer Tilly, actriz que interpreta a la novia de Chucky. Cuando Norman llega, corre al señor que había quedado encargado mientras él estaba encerrado, pues ha convertido al motel en un negocio de tráfico de drogas. Ese mismo hombre acaba muriendo a manos de lo que parece ser la señora Bates más adelante. Por lo mismo que el motel se encuentra en malas condiciones, Norman le ofrece a Mary quedarse en uno de los cuartos de la casa. Norman empieza a recibir llamadas de alguien que dice ser su madre y a recibir notas supuestamente escritas por ella. Todo apunta a que él, de alguna forma, está volviendo a perder la cabeza. Norman escucha ruidos que lo llevan al ático en donde es encerrado sin explicación, y justo en el momento en que él supuestamente queda sin salida, una figura parecida a la señora Bates mata a uno de dos jóvenes que se meten al sótano de la casa para estar solos. Mary llega a la casa y le dice a Norman que la puerta del ático estaba abierta. La chica que escapó alerta a la policía, por lo que llegan a revisar la casa Bates, pero no encuentran nada. Resulta que todas las llamadas y notas que supuestamente le deja a su madre a Norman son un intento por parte de Layla Loomis y su hija Mary para que éste se vuelva loco otra vez. Algo curioso aquí es que en la película original el apellido de Layla era Crane, pero después de que su hermana fuera asesinada, se casó con el exnovio de Marion, adoptando su apellido. Sam Loomis deja para la posteridad su apellido que sería usado en otras cintas. Por ejemplo, en Halloween tenemos al Dr. Loomis y en 1996 estrenó Scream, en la cual uno de los asesinos principales se llama Billy Loomis, en honor al Doctor de Halloween, cuyo apellido proviene de los Loomis en Psicosis. A pesar de que Layla quiere enloquecer a Norman para que éste vuelva a matar y encerrarlo nuevamente en venganza por haber matado a su hermana, Mary se ha encariñado con él y está convencida de que ha cambiado, por lo que pelea con su madre al respecto. El doctor encargado de Norman se da cuenta del plan de Layla y su hija y se lo cuenta a Norman, pero este no le cree y le dice que se trata de su verdadera madre, insinuando que Norma, la mamá de Norman, a quien él mató años atrás, no era su madre biológica. Layla va a la casa Bates para tomar su disfraz y seguir engañando a Norman, pero es asesinada por lo que parece ser la difunta señora Bates. Norman sigue recibiendo llamadas aún después de que Layla fuera asesinada, y aunque Mary levanta el teléfono y no hay nadie del otro lado, escucha que Norman planea ir tras ella y matarla. Asustada, Mary se defiende cuando cree que Norman la ataca y termina matando por accidente al doctor de Norman, que había ido a la casa a investigar el plan que estaban llevando a cabo Layla y su hija. Mary se viste de la señora Bates para tratar de convencerlo de que no le haga nada. En el forcejeo llegan al sótano, donde Mary ve el cuerpo de su madre bajo una pila de carbón y se abalanza sobre Norman justo cuando llega la policía, por lo que es abatida a balazos. La policía deduce, aunque incorrectamente, que todos los asesinatos cometidos fueron a manos de Layla y su hija Mary en un intento por desprestigiar y volver a encerrar a Norman, pero nada más lejos de la verdad. Al final de la película, llega a casa de Norman la señora Emma Spool, a quien vimos brevemente al inicio de la cinta como mesera en el restaurante donde Norman conoció a Mary. Ella le revela que es su madre biológica, pero que Norma Bates, su hermana, cuidó de él porque Emma fue encerrada en un hospital psiquiátrico cuando él era muy chico. Ella fue quien cometió los asesinatos para cuidar de Norman. Él, en respuesta a la revelación, la mata y lleva su cuerpo al cuarto de Norma Bates, volviendo a hablar con la voz de su madre y sucumbiendo ante la personalidad de la señora Bates nuevamente. Acá tenemos varios asesinos, pues Emma Spool mata al señor Toomey, quien estuvo encargado del motel en ausencia de Norman, y también mata al joven que entró a la casa con su novia. Mary mata accidentalmente al doctor de Norman y Norman mata a Emma Spool. Este cambio en el canon de Psicosis en el que Norma no es la verdadera madre de Norman fue algo controversial. Sin embargo, continuarían esta historia en Psicosis 3, la cual estrenó solamente 3 años después, en 1986, y fue dirigida por el mismísimo Anthony Perkins. Esta fue quizá la película peor recibida de la franquicia, con un presupuesto de más de $8 millones, apenas recaudó poco más de 14 millones, además de que la crítica tuvo opiniones mixtas. Sin embargo, tampoco podemos decir que fue del todo odiada. En definitiva, esta es mi entrega menos preferida, aunque tampoco voy a decir que no me gusta, pues yo vi todas las secuelas de Psicosis de chico y les tengo un cariño especial, incluso a esta. La tercera parte comienza alrededor de un mes después de que Norman asesinara a Emma Spool, aunque lo primero que vemos en la historia es a Maureen, una monja que pensaba quitarse la vida, pero termina por accidente empujando a otra monja que quería evitar que se lanzara. Ella toma su maleta y sale del convento, y tras un desafortunado encuentro con un cantante frustrado de nombre Duke, termina llegando al único café local de Fairville donde Norman trabajó años atrás.
Bates. Él está siendo acosado por una reportera que está convencida de que él sigue siendo el mismo asesino de siempre. Maureen tiene cierto parecido con Marion Crane, por lo que Norman decide salir de ahí al verla. Duke llega al motel Bates y Norman le ofrece trabajo como asistente general para ayudar con todos los pendientes. Él acepta quedarse y vuelve a encontrarse con Maureen cuando ésta llega caminando desolada por la carretera. Le da la habitación 1 en donde Norman originalmente mató a Marion, por lo que cuando Maureen se mete a bañar, reaparece la personalidad de Norma Bates, pero la monja se le adelantó, cortando sus venas en otro intento de suicidio. Ella en su delirio imagina a la Virgen María, mientras que Norman rompe su trance y la salva llevándola al hospital. La noche siguiente, Duke va a un bar en donde Tracy, la misma reportera, le ofrece dinero por conseguir información sobre Norman Bates. Él acepta y termina la noche llevándose a una chica del bar a su cuarto en el motel, donde la termina corriendo después de tener relaciones. La chica se aproxima a una cabina telefónica, pero antes de poder concretar una llamada, es asesinada por la señora Bates. El siguiente asesinato ocurre cuando un grupo de jóvenes llega a hospedarse al motel y una de las chicas es asesinada cuando va al baño. Norman oculta su cuerpo en su nueva máquina de hielos, donde el sheriff casi la descubre, aunque termina masticando hielos llenos de sangre de la chica. Duke descubre el cadáver de la señora Spool en la casa de Norman Bates. Él intenta chantajear a Norman, pero cuando este no acepta, termina forcejeando con él y matándolo con su propia guitarra, aventando al pantano el cuerpo de Duke y de la chica que había matado en el motel. Tracy le cuenta a Maureen todo sobre Norman y ella se va de regreso al hospital donde estuvo tras su intento de suicidio. Al poco tiempo, Maureen se retracta de haberse ido y regresa con Norman, pero este escucha la voz de su madre y sin querer empuja a la chica por las escaleras, muriendo cuando su cabeza cae directo en la flecha de una estatua. Tracy llega a la casa y mira la escena, incapaz de salir, es perseguida por Norman, por lo que ella le cuenta la verdad sobre su origen. Emma Spool no era realmente la madre biológica de Norman. Norma sí, pero Emma siempre quiso estar con el padre de Norman. Emma entonces decidió matarlo en un ataque de celos y fue entonces que la encerraron por homicidio. Norman logra zafarse del trance y en lugar de matar a Tracy, apuñala el cadáver de Emma Spool, sintiendo que se liberó por fin de aquello, y al final, aunque es arrestado nuevamente, vemos cómo en el carro de policía lleva consigo una mano del cadáver de la señora Emma Spool. A continuación seguiría a hablar de la película Psicosis 4, solo que acá ocurre algo interesante. La película fue hecha con muchos elementos de la película original de 1960. Uno de ellos fue el escritor Joseph Stefano, quien escribió la primera película y regresa para esta secuela. Se vuelve a usar el tema principal de Psicosis de Bernard Herrmann, que no se usaba desde la 1, pues no se usaron ninguna de sus notas, ni en la 2 ni en la 3. Esta secuela se estrenó directo en televisión en la cadena Showtime y estrenó en 1990, 30 años después de la original. Podríamos decir que las dos líneas temporales en esta serie de secuelas se ven así. Por un lado, tiene Psicosis de la 1 a la 4 y por otro tiene solamente Psicosis 1 y 4, ya que esta cinta se hizo ignorando los eventos de la 2 y la 3. Ahora bien, la 4 sí ignora lo ocurrido en estas películas, pero tampoco contradice del todo sus eventos, por lo que también menciono que es posible ver las 4 en una misma continuidad. Algo que podría contradecirlas es que en Psicosis 4, el inicio, Norman cuenta la historia de su juventud y cómo llegó a convertirse en lo que es. Acá menciona el funeral de su padre biológico, el cual murió después de ser picado por cientos de abejas. Nunca menciona nada de haber sido asesinado por Emma Spool, además de que matar a alguien con piquetes de abeja suena poco ortodoxo para lo que nos pintan en las películas pasadas. Además de que en Psicosis 3 mencionan que, cuando Emma Spool mató al padre de Norman, lo secuestró brevemente para quedárselo hasta que la atraparon y la encerraron, pero en Psicosis 4, Norman dice que su padre murió cuando él tenía 6, y si recuerda tan vívidamente eso, es muy difícil que se haya olvidado de su secuestro a esa edad, y por ende, es raro que no lo haya mencionado en ningún punto. Otra situación que contradice las entregas pasadas es que Norman, al final de Psicosis 3, fue encerrado nuevamente por los mismos crímenes que en la primera película, lo cual hace bastante complicado pensar que fue puesto en libertad nuevamente y en menos tiempo, pues de Psicosis 1 a la 2 pasaron poco más de 20 años para que saliera libre, y acá, si pensamos que tanto Psicosis 3 y 4 son del mismo canon, pasaron poco menos de 10 entre los eventos de una y otra. Es más coherente pensar que hubo un tiempo más prolongado entre la 1 y la 4, en el que Norman se compuso y conoció a la enfermera de la que se enamora y con la que se casa. Y bueno, con tanta contradicción que abonan a que Psicosis 4 sea secuela directa de la 1, ¿cómo es que también existe la continuidad que incluye la 2 y la 3? Primero que nada porque en el título se continúa con la cronología. De haberse llamado solamente Psicosis el inicio, habría sido más fácil ignorar por completo las otras dos. Además, tenemos a Anthony Perkins interpretando nuevamente su papel, aunque sabemos por las películas de Halloween, en las que tenemos a Jamie Lee Curtis en diferentes continuidades de Halloween, que eso no importa mucho. Además, hay otros elementos en la cinta en que deliberadamente vemos diálogos que evitan abordar acontecimientos que directamente contradigan eventos pasados. Aunque ya tenemos lo antes mencionado, siempre estará el poder del autoconvencimiento y podemos pensar que, aunque no se diga explícitamente,
tal vez Emma Spool haya matado al padre de Norman lanzándole un panal de abejas, y que el haber dejado salir a Norman después de un segundo encierro haya sido gracias a la ayuda de la psiquiatra con la que se terminó casando y un buen abogado. Tal vez esté estirando la banda, pero hemos perdonado cambios de continuidad en otras franquicias antes, como el origen de Jason en Viernes 13 o Evil Dead 2 rehaciendo lo ocurrido de la 1 sin descanonizarla. Por eso insisto que de aquí parten dos continuidades, y debo decir que Psicosis 4 pelea junto con la 2 para ver cuál es la mejor secuela del clásico de 1960. En esta cinta, Norman Bates está casado con Connie, una psiquiatra que conoció cuando estuvo encerrado tras los asesinatos que cometió. Recientemente se enteró que Connie está embarazada, por lo que él teme que su hijo herede su enfermedad mental. Norman llama por teléfono al programa de radio de Fran Ambrose, quien esa noche se encontraba hablando de matricidio, el crimen que un hijo comete al matar a su madre. Su invitado especial es el Dr. Richmond, quien al final de la primera película le da a Sam y Layla el diagnóstico sobre Norman, aunque acá es interpretado por un actor diferente. Norman llama, pero se hace llamar Ed, en una clara referencia a Ed Gein, el asesino en la vida real que se usó de inspiración para crear el personaje de Norman Bates, además de que se usó como inspiración para películas como La masacre en Texas y El silencio de los inocentes. Norman empieza a hablar de su vida y de cómo llegó a ser lo que es, y esto lo vemos en una serie de flashbacks que no son particularmente lineales, pero eso nos hace entender su historia. Todo ocurre en su mayoría en la década de los 50. Estos flashes nos cuentan cómo Norman perdió a su padre a los 6 y que a partir de ahí la relación con su madre comenzó a ponerse extraña. El joven Norman Bates es interpretado por Henry Thomas, a quien todos conocen por ser el niño de E.T. y a quien más adulto hemos vuelto a ver en películas como Doctor Sleep, Gerald's Game y las series de terror de Midnight Mass, The Haunting of Bly Manor y otras más de Mike Flanagan. La madre, Norma Bates, parece padecer esquizofrenia y trastorno de personalidad. Eso lo lleva a generar una relación casi incestuosa con su hijo. Continuamente, ella lo ponía en situaciones incómodas en las que ambos tuvieran poca ropa o incluso jugueteaban, hasta el día en que Norman reaccionó con una erección, lo cual llevó a que Norma tuviera constantes ataques a su hijo, agrediéndolo físicamente y diciendo que era una niña, incluso vistiéndolo como una. Esto comienza a dar paso a que posteriormente se travista y desarrolle la personalidad de su propia madre. Entre historias, Fran trata de mantener al aire a Norman, pues él le dice que su intención de llamar y contar todo eso es que estaba alistándose para matar a alguien nuevamente, aunque no dice a quién. En los flashes también vemos la primera vez que Norman se viste como su madre para asesinar a una chica que coqueteaba con él, y después mata a una mujer un poco más adulta con la que sale una noche. Estas son las dos mujeres que en Psicosis 1 mencionan al final de la película, esto una vez que descubren que Marion Crane se encuentra en su auto dentro del pantano. Descubren el cuerpo de otras dos mujeres y acá vemos cómo ocurre todo. Ambos homicidios ocurrieron cuando la madre de Norman ya había sido asesinada y se encontraba momificada en su habitación. Algo que resalta mucho de esta historia es que por fin vemos el momento que desató todo. Norma se hace de un novio que constantemente molesta a Norman y a ella parece no importarle, por lo que Norman le pone veneno al té de ambos y los mata. Se deshace del cuerpo del novio y el de su madre lo saca del ataúd antes de que lo entierren, llenando este con libros para darle un peso realista y que nadie sepa que sacó el cadáver de su madre, para luego practicar la taxidermia con ella y preservar su cuerpo. Todos los asesinatos antes vistos de Norman Bates fueron bajo su doble personalidad como Norma. Su primer homicidio doble fue siendo él mismo. Le dice a Fran por teléfono que piensa volver a matar a alguien nuevamente como él mismo y no como su madre, y se trata ni más ni menos que de su esposa Connie, pues no quiere que ese hijo suyo nazca y se convierta en un monstruo como él, por lo que piensa acabar con el linaje Bates. A pesar de que el Dr. Richmond se da cuenta de que Ed es realmente Norman Bates, nada de lo que dice Fran hace que Norman se quede más tiempo en la llamada. Él la lleva al antiguo motel donde todo inició, la lleva al cuarto de su madre e intenta matarla, y después de una persecución, Connie logra convencer a Norman de que él ya no es como era antes, por lo que su hijo nacerá perfectamente. Acá debo decir que no soy muy fan del final, pues Norman solo asiente y cambia de parecer con un abrazo. Sabemos que no la mata después, pues al final de la película escuchamos el llanto de un bebé, dándonos a entender que su hijo sí nació. Después de su abrazo, Norman pasa a quemar la casa y con ella sus recuerdos, y parece que morirá, lo cual la verdad hubiera sido mejor, pues aunque Norman cometió todos esos asesinatos bajo la personalidad de Norma, creada por los abusos de su madre, no deja de ser un asesino que también cometió o intentó cometer homicidios sin estar bajo esta personalidad. El dejarlo vivir con un final aparentemente feliz y redimido es una especie de apología del delito, además de que al final solo vemos bomberos alejarse tras apagar el fuego de su vieja casa, ni un policía o prensa alrededor, ni siquiera porque horas antes había dicho al aire en cadena nacional que su nombre era realmente Norman Bates
y tenía pensado matar nuevamente. Sin duda, este final tiene sus fallas y es posible que hayan tenido la intención de hacer una nueva secuela con el hijo de Norman Bates, idea que seguramente quedó descartada tras la muerte del actor Anthony Perkins 2 años después del estreno de Psicosis 4, esto debido a que fue diagnosticado con el virus del SIDA. ¿Qué te pareció esta visión a las diferentes 5 continuidades que derivan de una de las mejores películas de la historia del cine? Cuéntanos en los comentarios cuál de todas es tu favorita e incluso anexa tu ranking personal acá abajo. Por acá te dejamos un video hablando sobre una película que recientemente estrenó en Netflix, Don't Move, y de este lado hablamos de otra cinta estrenada hace poco, In a Violent Nature. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.